28 de diciembre de 1944. 12 días después del inicio de la Batalla de las Ardenas, soldados estadounidenses estaban muriendo en la nieve en Bastogne, mientras el general Dwight Eisenhower se sentaba en su escritorio leyendo un memorando que le hacía temblar las manos, no de miedo, sino de una fría y profesional ira. El memorando no provenía del alto mando alemán. Venía de su propio subordinado, el mariscal de campo Bernard Montgomery, y contenía una exigencia tan insultante como impactante. Montgomery exigía que Eisenhower destituyera de inmediato a los comandantes estadounidenses del primer y noveno ejército, no por haber perdido batallas, sino por no haber mantenido secos los pies de sus hombres. Pensemos en el momento. Mientras la 101ª División Aerotransportada estaba exhausta y destrozada tras días de combates desesperados en Bastogne, su propio aliado se encontraba en un cálido cuartel general, redactando una acusación contra su liderazgo. Para Eisenhower, aquello no era solo un memorando. Era una traición en medio de una lucha a vida o muerte. Eisenhower volvió a leer el documento esperando haberlo malinterpretado. No era así. Montgomery sostenía que los generales estadounidenses eran moralmente incapaces de mandar, porque no sabían gestionar el bienestar básico de sus soldados. Y detrás de ese memorando se ocultaba algo aún más peligroso. Montgomery estaba construyendo un argumento para despojar a Estados Unidos de la autoridad de mando sobre sus propios ejércitos. El memorando de Montgomery era clínico en su desprecio. Las unidades estadounidenses sufrían pie de trinchera a niveles epidémicos 3 veces superiores a los de las fuerzas británicas. Más de 45,000 casos y en aumento. Hombres que perdían dedos, pies, piernas enteras por congelación. Bufido. El pie de trinchera no es solo una estadística médica. Es un daño permanente y agonizante del tejido causado por semanas de exposición. Es un joven de 19 años que se da cuenta de que nunca volverá a caminar, porque su comandante priorizó la munición sobre unos calcetines secos. Cuando Montgomery veía esto como prueba de amateurismo, no solo estaba juzgando a los generales, estaba despreciando el sufrimiento de los hombres hundidos en el barro. Montgomery argumentaba que no se trataba de un problema de suministros, era un problema de liderazgo. Las unidades británicas que operaban en las mismas condiciones y con el mismo clima tenían solo 1/3 de la tasa de bajas. Las pruebas eran condenatorias. Los soldados estadounidenses estaban comiendo raciones K durante 30 días seguidos, cuando esas raciones estaban diseñadas para 3. Dormían en trincheras congeladas sin rotación. Sus calcetines permanecían mojados durante semanas. Para Montgomery, esto demostraba que los generales estadounidenses eran hombres de negocios con uniforme. Movían recursos como directores de fábrica, pero ignoraban el oficio profesional que mantenía con vida a los soldados en el barro. La guerra no era un ejercicio logístico corporativo. Requería disciplina y firmeza que el poder industrial no podía sustituir. Pero para Montgomery, esto no era solo una crisis médica, era una oportunidad política. Estaba utilizando una epidemia de pies congelados estadounidenses como arma para reestructurar todo el mando aliado. Montgomery resumió su desprecio de una manera que cortaba más profundo que cualquier crítica táctica. Veía a los estadounidenses no como soldados profesionales, sino como aficionados hombres de negocios con uniforme que estaban jugando a un juego que aún no comprendían. Aunque cuidaba sus palabras en público, sus diarios privados y sus memorandos a Churchill dejaban una cosa clara: creía que el inexperto mando estadounidense era una carga para el esfuerzo bélico profesional británico. El memorando llegó a Churchill con una implicación evidente. Si los comandantes estadounidenses no podían manejar el bienestar básico, no se les debía confiar el mando estratégico. Montgomery quería convertir el mando temporal que ejercía en el norte en una jerarquía permanente liderada por los británicos. Para un soldado profesional, ser considerado un amateur no es solo un insulto. Es un juicio que afirma que careces de la competencia básica para hacer tu trabajo. Y Montgomery estaba a punto de llevar esa acusación directamente ante Winston Churchill.
La confianza de Montgomery se basaba en una doctrina británica que trataba la supervivencia del soldado como una ciencia. Desde las pausas obligatorias para el té hasta estrictos calendarios de rotación, el sistema británico estaba diseñado para una nación que simplemente se estaba quedando sin hombres. Y lo más importante, los británicos imponían una disciplina estricta en el cuidado preventivo. Los calcetines secos no eran opcionales. Los oficiales inspeccionaban los pies de los soldados a diario. Los hombres que no mantenían su equipo se enfrentaban a castigos. Pero había otro factor que impulsaba la doctrina británica. En 1944 Gran Bretaña se estaba quedando sin hombres. Cada baja importaba porque no había reemplazos ilimitados. Los británicos no podían permitirse perder soldados por causas evitables. Esto no era una falta de valor. Era una necesidad de supervivencia. El soldado británico era un profesional disciplinado dentro de un sistema diseñado para ganar una guerra de desgaste, con efectivos menguantes. Montgomery miraba las tasas de bajas estadounidenses y veía despilfarro, una crisis de bajas prevenibles, que un liderazgo adecuado podría haber evitado. Durante algunas semanas de noviembre de 1944, las unidades estadounidenses sufrieron más bajas no combatientes por pie de trinchera que bajas de combate por el fuego alemán. Para él esto demostraba que los generales estadounidenses eran simplemente incompetentes en la guerra. Montgomery envió una carta privada a Churchill a principios de enero de 1945. La carta era aún más directa que su memorando a Eisenhower. Los generales estadounidenses eran carniceros que no sabían cuidar de sus hombres. Montgomery sostenía que la crisis de bienestar demostraba que su visión estratégica más amplia era correcta. La agresividad estadounidense estaba causando un sufrimiento innecesario, y la estrategia del Frente Amplio debía abandonarse. Su solución era simple: darle el mando de todas las fuerzas aliadas al norte de las Ardenas y concederle sus suministros. Montgomery no solo pedía dirigir a soldados estadounidenses, le estaba pidiendo a Eisenhower que retirara combustible y munición a Patton y Bradley para alimentar el avance británico. Él estaba utilizando argumentos de bienestar para justificar dejar sin recursos a la ofensiva estadounidense. Churchill leyó la carta con creciente alarma. Comprendió lo que Montgomery estaba pidiendo en realidad. Quería subordinar los ejércitos estadounidenses al mando británico y atribuirse el mérito de ganar la guerra. Pero Churchill tampoco lo frenó de inmediato. Le dijo a Montgomery que tuviera paciencia y dejara que los acontecimientos demostraran su postura. El general Omar Bradley se enteró del memorando de Montgomery en cuestión de horas. La estructura de mando aliada tenía filtraciones por todas partes. La reacción de Bradley fue inmediata y furiosa. Le dijo a Eisenhower que prefería dimitir antes que servir un solo día más bajo la autoridad de Montgomery. Bradley era conocido como el general de los soldados, aunque sus propias decisiones en el bosque de Hurtgen lo atormentaban. Cargaba con el peso de cada notificación de bajas. Que Montgomery insinuara que no se preocupaba por sus hombres no era solo un desaire profesional. Era un golpe directo a su alma. Bradley no estaba enfadado por la crítica sobre el bienestar. Estaba furioso por la hipocresía. Montgomery daba lecciones sobre el cuidado de los soldados mientras sus propias operaciones estaban enterrando paracaidistas británicos. El hombre que predicaba sobre calcetines secos acababa de presidir uno de los desastres más costosos de la guerra. Bradley dejó clara su posición: si Eisenhower entregaba a Montgomery el mando de los ejércitos estadounidenses, él renunciaría, y se aseguraría de que todos los periódicos de Estados Unidos supieran por qué. La respuesta de George Patton a las críticas de Montgomery fue más simple y más brutal. Dijo a su Estado Mayor que Montgomery quería a los soldados estadounidenses cómodos en las trincheras. Patton los quería en casa para Navidad. La filosofía estadounidense era fundamentalmente distinta de la doctrina británica. Los generales estadounidenses creían que lo más humano que podía hacer un comandante era terminar la guerra lo antes posible. 6 meses de operaciones agresivas salvarían más vidas que 2 años de una gestión cuidadosa del bienestar.
Patton no consideraba aceptable el pie de trinchera, pero consideraba peor a un ejército inmóvil. Para él, cada día que un soldado permanecía quieto, era un día más en el que un cañón alemán de 80 mm podía ajustar su puntería. La velocidad no era solo una táctica, era una medida para salvar vidas. Eso implicaba aceptar dificultades a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Las unidades estadounidenses avanzaban hasta quedarse sin combustible. Comían raciones K frías porque los camiones de comida caliente no podían seguir el ritmo del avance. Dormían en el barro porque detenerse a construir campamentos adecuados significaba dar tiempo a los alemanes para reagruparse. Las estadísticas que citaba Montgomery eran reales. Las unidades estadounidenses sí tenían tasas más altas de pie de trinchera, pero también avanzaban a velocidades que las fuerzas de Montgomery nunca igualaron. Cubrían en semanas terrenos que a las operaciones británicas les llevaba meses asegurar. El tercer ejército de Patton recorrió unos 400 kilómetros en un solo mes durante la ruptura desde Normandía. Liberaron ciudades francesas más rápido de lo que los camiones de suministro podían seguirlos. Alcanzaron posiciones que los alemanes creían que tardarían meses en verse amenazadas. Esa velocidad tuvo un coste. Las unidades superaban constantemente a sus suministros. Los tanques quedaban inmovilizados esperando combustible. Los soldados comían lo que podían conseguir. El enorme coste médico en el que Montgomery se obsesionaba era en parte consecuencia de unidades que se movían demasiado rápido como para establecer campamentos adecuados. Pero esa misma velocidad también acortó la guerra de manera dramática. Cada semana de avance rápido era una semana que los alemanes no podían utilizar para construir defensas. Cada ruptura impedía a la Wehrmacht estabilizar líneas que después habrían costado miles de vidas atravesar. Los oficiales de inteligencia estadounidenses estimaron que solo el avance de Patton en agosto de 1944 acortó la guerra entre 3 y 6 meses. Si en su lugar se hubiera aplicado el enfoque metódico de Montgomery, la guerra se habría prolongado bien entrado 1946. ¿Cuántos soldados habrían muerto en esos meses adicionales? ¿Cuántas bajas más habrían resultado de atacar defensas alemanas ya preparadas en lugar de sorprenderlas en retirada? Las cuentas eran brutales pero claras: más de 45. 0 casos de pie de trinchera, frente a potencialmente cientos de miles de muertes en combate por una guerra más larga. Las cifras demolían por completo el argumento de Montgomery. Señalaba más de 45,000 bajas estadounidenses por pie de trinchera como prueba de un liderazgo incompetente. Esas bajas eran reales y podían haberse evitado con mayor disciplina. Pero cada uno de esos soldados se recuperó. El pie de trinchera no era mortal. La mayoría de los hombres regresó al servicio en pocas semanas. Las bajas eran temporales dolorosas pero sobrevivibles. Montgomery estaba utilizando lesiones no mortales como prueba de un fracaso moral. Ahora compárese eso con Market Garden, la operación planificada profesionalmente por Montgomery, que debía terminar la guerra para Navidad. 17,000 bajas en 9 días muertos capturados o incapacitados de forma permanente. La primera división aerotransportada británica fue lanzada en Arnhem, sin un plan realista de relevo. Resistieron en el puente durante 9 días frente a blindados alemanes. Menos de 2,000 hombres lograron escapar. El resto fue muerto o capturado. La división dejó de existir como fuerza de combate. Hay una ironía inquietante en todo esto. Montgomery estaba obsesionado con el bienestar de los pies estadounidenses, y sin embargo, había presidido la destrucción de los mejores paracaidistas que Gran Bretaña jamás produjo. Los hombres de Arnhem no necesitaban calcetines secos. Necesitaban un plan que no los abandonara a una picadora de carne. Aquellas no eran bajas temporales que pudieran evitarse con mejor disciplina en el cuidado de los calcetines. Eran hombres comprometidos en una operación que tenía casi ninguna posibilidad de éxito. Una planificación profesional había colocado a los paracaidistas británicos en un campo de exterminio. ¿Quién era el verdadero carnicero? ¿El general cuyos hombres tenían los pies congelados pero cumplían sus objetivos?
o el general que lanzó paracaidistas a una trampa mortal por un puente que no conducía a ninguna parte. Montgomery nunca reconoció esta comparación. Siguió dando lecciones sobre el bienestar de los estadounidenses, mientras el enorme precio pagado por sus propias operaciones defectuosas superaba cualquier cosa que las fuerzas estadounidenses hubieran sufrido por lesiones evitables. El memorando de Montgomery fue el primer disparo. Su conferencia de prensa del 7 de enero fue el insulto final. Se presentó ante los periodistas y afirmó que había salvado a los estadounidenses en las Ardenas. Describió cómo había encontrado a las fuerzas estadounidenses en desorden y cómo había organizado personalmente la defensa que detuvo la ofensiva alemana. Habló de batallas que él había manejado, no de batallas que habían librado los estadounidenses sus batallas. Se estaba atribuyendo el mérito de soldados que habían luchado y sangrado en la nieve de Bastogne. El hombre que había dado sermones sobre calcetines secos ahora estaba robando la gloria a los muertos. La reacción fue explosiva. Bradley le dijo a Eisenhower que aquello era la gota que colmaba el vaso. La propia alianza estaba al borde de fracturarse. Churchill se vio obligado a intervenir con un discurso en el Parlamento, el 18 de enero, elogiando el sacrificio estadounidense y dejando claro que la batalla de las Ardenas había sido de manera abrumadora una victoria estadounidense. Churchill sabía que aunque Montgomery era una mente táctica brillante, era un desastre diplomático. El primer ministro no solo estaba salvando los sentimientos de Eisenhower, estaba salvando la futura relación de Gran Bretaña con la nueva superpotencia mundial. Incluso el propio jefe de Estado Mayor de Montgomery, el mayor general Francis Denning, tuvo que darle un ultimátum: o se disculpaba con Eisenhower o perdía su mando. Montgomery quedó atónito. Creía sinceramente que había estado dando el crédito adecuado a la cooperación aliada, pero el daño ya estaba hecho. Montgomery había sermoneado a los estadounidenses sobre el cuidado de sus hombres mientras presidía la destrucción de los paracaidistas británicos en Market Garden, y ahora estaba apropiándose del mérito de victorias estadounidenses logradas en la nieve. El argumento del bienestar había muerto. La única pregunta que quedaba era si la historia vindicaría el enfoque metódico de Montgomery o la doctrina estadounidense de velocidad a cualquier costo. El veredicto final llegó del calendario. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Desde entonces, los historiadores militares han calculado qué habría ocurrido si se hubiera aplicado el enfoque metódico de Montgomery en lugar de la doctrina agresiva estadounidense. Si las fuerzas aliadas hubieran avanzado al ritmo preferido por Montgomery, asegurando las líneas de suministro y rotando adecuadamente a las tropas, la guerra se habría prolongado hasta finales de 1945 o principios de 1946. Los alemanes habrían tenido meses adicionales para fortificar posiciones defensivas a lo largo del Rin y del Ruhr. Romper esas defensas preparadas habría costado decenas de miles de bajas adicionales. Cada semana que la guerra continuaba, significaba más cohetes V2, cayendo sobre Londres, más vidas inocentes perdidas bajo los horrores de la ocupación, más ciudades destruidas por los combates, más familias recibiendo telegramas de muerte. La doctrina estadounidense de la velocidad no solo acortó la guerra, determinó cuántas personas sobrevivirían para ver la liberación. Los campos de Buchenwald-Dachau y Bergen-Belsen fueron liberados en abril y mayo de 1945. Prolongar la guerra 6 meses más habría significado que esos campos siguieran funcionando durante el otoño. Cada día de retraso se medía en vidas que podrían haberse salvado. En la primavera de 1945, el tiempo era la única moneda que importaba. Por cada día que Montgomery quería esperar a contar con líneas de suministro adecuadas, el número diario de vidas perdidas en los campos seguía aumentando. Por cada hora que los aficionados de Patton avanzaban durante la noche sin dormir, algunas vidas más eran arrebatadas al abismo. La doctrina estadounidense de aceptar sufrimientos a corto plazo para lograr una victoria rápida quedó reivindicada por esta cronología. Sí, la crisis de congelaciones fue grave,
pero cientos de miles de soldados regresaron vivos a casa en mayo de 1945, en lugar de morir en batallas que nunca tuvieron que librarse. La doctrina de bienestar de Montgomery habría mantenido a los soldados británicos más cómodos a corto plazo, pero habría provocado la muerte de muchos más hombres a largo plazo al prolongar la guerra. Montgomery priorizó un avance metódico y de manual. La gestión profesional de los calcetines no era más importante que la velocidad estratégica. El veredicto más devastador llegó de los generales alemanes interrogados después de la guerra. Confirmaron que el ritmo operativo estadounidense les impidió establecer líneas defensivas. Cada vez que intentaban atrincherarse, las fuerzas estadounidenses ya estaban avanzando más allá de sus posiciones. Comandantes alemanes como Model y von Rundstedt a menudo se mostraban desconcertados por el ritmo metódico de Montgomery, que les daba tiempo para preparar defensas cuya ruptura costaba miles de vidas aliadas. Si se le pregunta a un veterano de las Ardenas qué importaba más, una comida caliente en una trinchera o un viaje de regreso a casa en un barco de la Victoria, la respuesta es obvia. Montgomery priorizó una guerra de seguridad metódica. Los estadounidenses priorizaron una guerra de velocidad estratégica. La historia no recuerda quién tenía los calcetines más secos. Recuerda quién puso fin a la pesadilla.